Doy inicio a una clase más de electrónica básica. El tema es los condensadores. La facultad de almacenar energía en forma de carga eléctrica se llama capacidad. El símbolo que vamos a usar para representar la capacidad es la letra C. El dispositivo que posee capacidad recibe el nombre de condensador. Pueden hacer una pequeña analogía. Un tanque o un recipiente es como un condensador. El tanque o recipiente almacena agua. El condensador almacena carga eléctrica. El tanque de agua tiene una capacidad que se expresa en litros. El condensador tiene una capacidad que se expresa en faradios. Cuanto más grande es el tanque, mayor cantidad de agua se almacena. Y cuando el condensador es también de mayor tamaño, almacena mucho más carga eléctrica. ¿Cómo está formado un condensador? Un condensador no es nada más ni nada menos que dos láminas conductoras separadas por un aislante. A continuación vemos las dos placas y entre ellas el aislante que se le llama comúnmente dieléctrico. Ahora, un condensador, ¿cómo hacemos para que almacene energía? Le conectamos una fuente DC, por ejemplo una batería o una fuente de alimentación. Los electrones del terminal negativo de la batería se mueven a través de los alambres conductores a una de las placas. En ese preciso instante, los electrones de la otra placa se mueven a través de sus cables hacia el terminal positivo de la batería. El resultado final es que una de las placas del condensador termina con un exceso de electrones y por tanto tiene una carga negativa. La otra placa termina con una deficiencia de electrones y por tanto corresponde a una carga positiva. Hay que tener en cuenta que en este proceso no hay paso de cargas de una placa hacia la otra placa y no puede haber paso de cargas de una placa hacia la otra placa por la existencia del aislante. Finalmente, cuando el condensador queda cargado, se detiene la corriente. En un circuito DC, un condensador actúa como un circuito abierto después de la carga inicial. Ya no hay paso de cargas, no hay corriente y por tanto es un circuito abierto. En cambio, en un circuito AC, los condensadores periódicamente almacenan y retornan energía. Es decir, se cargan y descargan al variar el voltaje de la fuente AC. Un condensador cargado, al tocarlo, puede darnos una sacudida. Mucho cuidado. La sacudida puede ser muy grave. Puede ser fatal siempre y cuando el condensador sea de alta capacidad y esté cargado a un alto voltaje. Hay que tratar los condensadores como sería con otra fuente de energía eléctrica. Los antiguos televisores, que eran a tubos, la pantalla se comportaba como un condensador y cuando usted apagaba el televisor, la pantalla se quedaba cargada. El problema era que se cargaba a 1 kilovoltio, o sea 1000 voltios, por cada pulgada que tenía el televisor. O sea, si su televisor tenía 24 pulgadas, la pantalla quedaba cargada a 24.000 voltios. Eso era demasiado peligroso para cualquier persona común y corriente que quisiera arreglar esos equipos. Antes de proceder a reparar, uno tenía que descargar la pantalla. De lo contrario, no podía hacer nada. Los televisores modernos ya no tienen ese problema, pero también tienen en su fuente de alimentación condensadores que se cargan a 300 voltios, que también le puede dar un pequeño susto. Cuando se carga un condensador, se establece un campo eléctrico entre las dos placas cargadas. Este campo se representa mediante flechas o vectores, como se muestra en la siguiente figura. Puede ver una placa cargada positivamente, la otra cargada negativamente y el campo eléctrico que está dirigido hacia la placa negativa. La intensidad del campo eléctrico está relacionado con la distancia entre las placas y el voltaje entre las placas. Un condensador puede resistir una determinada carga sin que su dieléctrico se perfore y pueda circular corriente entre las placas. Si se le aplica demasiado voltaje a un condensador, se pueden perforar su dieléctrico, es decir, se puede convertir en conductor y se produce entre las placas del condensador un cortocircuito. Por eso, los fabricantes dan como dato el máximo voltaje que puede soportar un condensador. Este máximo voltaje que puede soportar el condensador viene indicado como voltaje de trabajo en corriente continua.
cuando usted compra un condensador, tiene que pedir el valor de su capacidad y el voltaje que soporta. Por ejemplo, un condensador de 1000 microfaradios a 50 voltios. La unidad de la capacidad es el faradio, que se indica con la letra F. Un faradio es la capacidad capaz de almacenar un coulomb de carga eléctrica cuando se le aplica un voltio. O sea, el faradio, su unidad es un coulomb por voltio. La capacidad puede expresarse matemáticamente como C igual Q sobre B. Q es la carga en coulomb y B es el voltaje en voltios. La capacidad de un condensador está determinada por 4 factores. 1. El área de las placas. 2. La distancia entre las placas. 3. Su constante dieléctrica. Y 4. Su separación de las placas. En la siguiente fórmula, K es una constante dieléctrica. A es el área de una de las placas en centímetros cuadrados. D, la distancia entre las placas en milímetros. La permitividad del aire o del vacío es la constante 0.885 por 10 a la menos 6. A es el área de una de las placas. Y en esta fórmula la capacidad está en microfaradios. El aislante o dieléctrico es un material que evita el paso de la corriente y su función es aumentar la capacidad de un condensador. Los diferentes materiales que se utilizan como dieléctrico tienen diferentes grados de permitividad, que es la capacidad para establecimiento de un campo eléctrico. A continuación le damos una tabla donde está la permitividad de los diferentes materiales. Por ejemplo, el vacío tiene una permitividad de 1, el aire 1,0059, polietileno 2.5, porcelanas de 5 a 6, la mica 7, pentabóxido de tántalo 26 y la cerámica de 10 a 50. Compra de un condensador. Cuando se compra un condensador se debe especificar el valor de su capacidad en microfaradios, nanofaradios o picofaradios y el voltaje máximo que soporta. Muy importante. Aprenda usted a comprar y a expresarse técnicamente. Los múltiplos del faradio son el milifaradio, que es 10 a la menos 3 faradios, microfaradio, que es 10 a la menos 6 faradios, el nanofaradio, 10 a la menos 9 faradios, y el picofaradio, 10 a la menos 12 faradios. A continuación les muestro los símbolos de los condensadores. El primer símbolo corresponde a un condensador que comúnmente lo usamos para representar los condensadores cerámicos. En cambio, el siguiente símbolo que lleva el condensador electrolítico lleva un signo más. ¿Por qué? Porque estos condensadores electrolíticos llevan polaridad, tienen polaridad. Una de sus placas debe ir a un voltaje positivo o a un potencial positivo y la otra placa a potencial negativo o lo que llamamos tierra. Luego tenemos otro símbolo que corresponde a los condensadores variables y finalmente un símbolo que corresponde a un condensador ajustable. Un condensador ajustable es un condensador que tenemos que variarlo usando un perillero y comúnmente se usan perilleros de plástico, no se usan desarmadores. El condensador ajustable está bajo el mando de un técnico, mientras que el condensador variable es un condensador que lo varía el usuario. En los radios antiguos, cuando usted cambiaba de emisora, lo que estaba haciendo era mover un condensador variable. Veamos los tipos de condensadores. Tenemos condensadores cerámicos, se conocen como lentejitas, condensadores de poliéster, electrolíticos, que llevan polaridad, los de mica, ya casi no hay, los de tántalo, los que se conocen como el nombre de gotas por su parecido a la gota de agua, los condensadores variables y los ajustables que acabo de indicar. Condensadores electrolíticos. Su dieléctrico es papel impregnado en electrolito, tienen polaridad y su capacidad es superior a un microfaradio. Comúnmente son de alta capacidad. Los condensadores electrolíticos de tántalo o de gota. Su dieléctrico es una finísima película de óxido de tantalio amorfo que tiene poder aislante mucho mayor. También tienen polaridad y una capacidad superior a un microfaradio. Su forma de gota le da muchas veces este nombre. Condensador de cerámica de lenteja o de disco, los famosos lentejitas, los cerámicos. Los valores más corrientes están comprendidos entre 0.5 faradios y 680 nanofaradios. Comúnmente llevan impreso en el mismo condensador bandas de colores y también códigos numéricos que indican su valor. La unidad de medida es el picofaradio
nanofaradios se expresa como una cifra de 3 números. En los condensadores cerámicos que llevan 3 números impresos más una letra, los 2 primeros números expresan su significado por sí mismos. El tercero indica el número 0 que hay que agregar. Por ejemplo, si un condensador tiene impreso el número 103, su valor es 10 más 3 ceros, o sea, 10.000 picofaradios, que convertido nos daría 10 nanofaradios. Los condensadores electrolíticos llevan una letra también junto con su código numérico, y esa letra nos indica su tolerancia. Por ejemplo, la J nos indica 5%. Condensador ajustable. Estos condensadores permiten variar su capacidad cuando se hace desplazar unas placas móviles. Estos condensadores se usaban en los receptores antiguos AM, FM estéreo, pero actualmente ya estos condensadores no se utilizan, y en vez de ellos se utilizan ahora para variar opasintonía, se utilizan diodos semiconductores que operan como condensadores variables, pero son diodos, son semiconductores, son pequeños. Ahora tenemos las conexiones de los condensadores. Aquí presentamos condensadores conectados en serie. Cuando los condensadores se conectan en serie, la capacidad total se ve disminuida y se puede calcular mediante la fórmula que tienen ustedes en esta vista. Cuando se trata de n condensadores en serie pero que son iguales, la capacidad total se puede calcular muy fácilmente dividiendo la capacidad de uno de ellos entre el número de condensadores. Ejemplo, ¿cuál es la capacidad total de un condensador de 1 nanofaradio en serie con un condensador de 2 nanofaradios? La capacidad total, en este caso, como se trata de 2 condensadores, sería el producto sobre la suma, o sea, 1 por 2 sobre 1 más 2 igual 2 tercios, que equivale a 0.67 nanofaradios. Quiere decir que si conecto un condensador de 1 nanofaradio en serie con 2 nanofaradios, equivale a un solo condensador de 0.67 nanofaradios. Ahora veamos los condensadores conectados en paralelo. La capacidad total de los condensadores en paralelo se obtiene sumando las capacidades de los condensadores individuales. Ahí tenemos la fórmula y tenemos los condensadores conectados en paralelo. CT, capacidad total, igual C1 más C2 más Cn, siendo n el número de condensadores. Veamos un ejemplo. Determinar la capacidad total o equivalente de condensadores conectados en paralelo. C1 0.2 microfaradios, C2 0.3 microfaradios y la capacidad total sería la suma 0.2 más 0.5 microfaradios. Conclusión, si ponemos en paralelo C1 de 0.2 microfaradios y C2 de 0.3 microfaradios, la capacidad total será la suma, o sea 0.5 microfaradios. Veamos ahora qué es reactancia capacitiva. La posición que presenta un condensador al paso de la corriente alterna se llama reactancia capacitiva y se representa con el símbolo XC. X es reactancia y C capacitiva. La reactancia capacitiva, como es una oposición, se expresa en ohmios y en la fórmula se tiene que la reactancia capacitiva es 1 sobre 2 pi FC. F es la frecuencia en hertz, C la capacidad en faradios. La reactancia la obtenemos en ohmios. La ley de Ohm. Esta ley de Ohm, que la hemos aplicado ya en corriente continua, también se aplica en alterna, pero en este caso tenemos que utilizar lo que se llama la reactancia. La ley de Ohm en alterna sería la corriente igual al voltaje sobre la reactancia capacitiva. Ahora veamos un término muy importante que es constante de tiempo. La rapidez con que se carga o descarga un condensador está determinada por el valor de la resistencia y la capacidad del circuito. La constante de tiempo se representa con la letra griega tau, como se indica en la fórmula, y es igual al valor de la resistencia por la capacidad. En la fórmula tau está en segundos, la resistencia está en ohmios y la capacidad debe estar en faradios. Ahora, durante una constante de tiempo, un condensador se carga o se descarga a través de la resistencia al 63.3% de su voltaje de alimentación o voltaje de la batería que alimenta el circuito.
Ahora, un condensador termina de cargarse o descargarse completamente aproximadamente en 5 constantes de tiempo. O sea, tiempo final de carga o descarga sería 5 veces R por C. Aquí se muestra una curva de carga del condensador. Como pueden apreciar, la carga del condensador tiene una curva exponencial. Esta curva representa la carga del condensador. Y ahora veremos la curva que representa la descarga del condensador. Como ven, el condensador comienza a descargarse y va a llegar a un valor de 0 después de 5 constantes de tiempo aproximadamente. Los circuitos RC comúnmente se aplican como filtros en alterna, por si acaso. Quiere decir que bloquean ciertas frecuencias y dejan pasar otras frecuencias. Los filtros RC más comunes son el filtro pasalto, que deja pasar las frecuencias altas y bloquea las bajas, y el filtro pasabajo, que deja pasar las frecuencias bajas pero bloquea las altas. También tenemos filtro pasabanda, que deja pasar una banda de frecuencias, o sea, frecuencias de F1 a F2 la deja pasar, pero frecuencias que están fuera de estas bandas no pasan. Y finalmente también se tiene el filtro supresor de banda. Es un filtro que suprime una banda de frecuencias que puede ser de F1 a F2, pero deja pasar frecuencias que están fuera de esa banda. El circuito RC se utiliza en regulación de tensión. En este caso, la resistencia y los condensadores están en paralelo y se utilizan en las fuentes de alimentación. También se utiliza el circuito RC para limitar subidas y bajadas bruscas de tensión. Esto es muy importante porque los cambios bruscos de tensión afectan mucho a los equipos. Entonces, estos filtros lo que hacen es amortiguar los cambios bruscos de tensión. Cuando uno enciende una fuente, el voltaje no comienza del voltaje de la fuente, sino que se produce un pico de voltaje, una subida de voltaje. Y esta subida es una subida brusca de voltaje. Este pico de voltaje lo amortiguan los circuitos RC que se ponen en la fuente de los equipos. Finalmente se utilizan los circuitos RC en los temporizadores. Esto se utilizan, por ejemplo, en los hornos a microondas para programar el tiempo de cocción de las comidas, etc. Con esto doy por terminada una clase más de electrónica básica. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube y dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció el video? O si tienen alguna pregunta. Gracias, hasta la próxima clase.